Muy buenos días todos, en realidad muy buenas tardes. Aquí estoy con mi papá, Daniel. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de la historia de su vida. La historia. Y estamos filmando en Sí. las sierras de Córdoba, en Argentina. ¿Qué tal? ¿Quién se lo hubiera esperado? ¡Sorpresita! ¡Oh, estamos de regreso! Sí, nos vinimos a dar una vueltita por Argentina y como ya hemos empezado la primera serie de la historia, no podemos dejarlos tanto tiempo esperando hasta llegar otra vez a Canadá. Entonces vamos a ir haciendo episodios desde aquí, desde Argentina. Y bueno, así tiene también más sabor, ¿vieron? Porque estamos en Argentina, va a tener más sustancia, ¿no? Entonces, en el primer video terminamos en la parte donde se estabas contando cómo llegaron a Nueva York desde No, Argentina, ¿no? a Miami. Miami. Ok. Sí, habíamos, como ya en el primer video lo decimos, habíamos viajado el 17 de julio de 1970, ya habíamos entrado a los Estados Unidos, habíamos hecho inmigración, pasamos todo bien, con la platita. Lo que me olvidé decirle, mucha gente no entendía cuando pusimos los billetes todos juntos, es que los billetes los doblamos, ¿vieron? No los teníamos así planos, sino que pusimos los 40 de uno, el de 10, y después los doblamos y quedó alto, el doble y el de 10. Así fue la cosa. Entonces, sí, yo me acuerdo que cuando le preguntamos a mi mamá por qué nos íbamos a ir de la Argentina, ella nos contestó, dice, bueno, si no van a poder seguir estudiando, por lo menos nos vamos a ir a un país donde cuando trabajen les paguen bien. ¿Okay? Y esa fue la respuesta que ella nos dio. Después, bueno, no quiero volver para atrás mucho porque hay otras cosas que también eventualmente les voy a contar. Sí, estábamos en Miami entonces, ¿no? Okay. Estábamos con los primos de segundo de mi mamá, que nos recibieron muy bien, nos recibieron en su casa. Entonces estuvimos todo ese día en Miami Beach, fuimos a visitar la playa, como ya les dije, a mí una desilusión, pero Miami en aquella época eran solamente jubilados y muchísima gente cubana, porque todos los que habían salido de la revolución de Cuba con Fidel y el comunismo se fueron a vivir a Miami. ¿Okay? Así que era un lugar donde prácticamente se podía vivir hablando español nada más. El inglés era como una opción. Uno veía carteles en los comercios donde se decía, estaba anunciado y decía, hablamos inglés. En lugar de decir hablamos español, en Miami se habla inglés, ¿no es cierto? Y pregunta, ¿por qué no se quedaron en Miami entonces? Si hubiera sido más fácil. Hubiese sido más fácil, pero había muy poca posibilidad. En Miami en esa época había poco trabajo y estaba relativamente mal pago. En Miami, siempre fue Miami así, en los Estados Unidos, en el norte, en los lugares, en los estados del norte, siempre se ganó más dinero. En Miami, después, muchos años después, vivimos un año, ¿no? ¿Te acordás? Yeah. Y yo siempre le preguntaba, ¿pero por qué pagan tan mal aquí en Miami cuando en el resto del país se gana mucho más? Y la respuesta era, es el impuesto al sol. ¿Okay? ¿Querés vivir bajo el sol, con un clima agradable, con las playas, todo eso? Bueno, ese es el precio que hay que pagar en la Florida, digamos. Salarios súper bajos, comparados a otra parte de los Estados Unidos. Entonces, bueno, sí, estábamos en Miami y necesitábamos en Estados Unidos sí o sí para trabajar. Nosotros habíamos ido de turista. Para trabajar hacía falta el social. ¿Qué es el social? El social es el número que tiene cada ciudadano y que lo identifica con el Estado, con el Departamento de Revenue. Vendría a ser como en la Argentina rentas. Entonces hace falta, cada ciudadano tiene su número, es un número de por vida que le dan y con eso cada vez que usted empieza un trabajo a trabajar, es a través de ese número que se hacen todas las deducciones, se hacen las declaraciones de impuestos, eso después es para la jubilación, en fin, como los tienen todos los países hoy en día. Creo que en la Argentina se llama quit, en otros países no sé cómo se llamará. Entonces nos llevaron a una oficina, los primos, y
acá viene la parte que uno muchas veces no comprende a los norteamericanos cómo piensan o cómo son las leyes, porque en realidad un turista no tiene derecho a trabajar. Pero en ese lugar donde uno iba a buscar el social, a uno solamente le pedían una pieza de identidad, un documento de identidad. No le preguntaban si usted es residente, no le preguntaban si usted es ciudadano, americano, no le preguntaban nada. Usted entraba ahí, pedía por el social, estaban todas esas oficinas antiguas con el mobiliario de los años 50, que eran todo metal. No había plástico casi, y todo de un color medio así como un verdoso oliva, todos los muebles. Y había varios escritorios y las chicas estaban con las máquinas de escribir, esas máquinas de escribir antiguas. Entonces te hacían pasar, te sentabas en una silla ahí, presentabas tu documento y ella el nombre y taca, 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 llenaban. Eran unas tarjetitas como una especie de papel medio acartonado, un papel medio grueso, que arriba en rojo tenía el número que le iba a corresponder a usted de por vida, y en el centro ellos escribían el nombre de la persona. Así que nos dieron el social a todos, así, sin ningún problema, dolores de cabeza, nada. Mostrando pasaporte argentino. Pasaporte argentino. Ok. Sí. Con eso uno ya estaba habilitado para trabajar en los Estados Unidos. Wow. Acuérdense que yo le estoy hablando del año 1970. Son 50 años atrás. Lo que sucedía en aquella época en los Estados Unidos hoy ya no sucede. Y con estos videos yo no estoy tratando de incitar a nadie que se vaya a vivir a los Estados Unidos o a cualquier otro país, Canadá, Europa, donde sea, de una manera ilegal y de una manera indocumentado. No, ese no es el caso de este video. El tema de este video es contarles cómo fue lo nuestro, ¿no? No decirles sí, váyanse, porque hoy las cosas son muy, pero muy diferentes, créanmelo. Entonces, bueno, ya teníamos los social, ese día terminó y esa noche partíamos hacia la ciudad de Nueva York y nos íbamos a ir en ómnibus. Compramos los billetes y era la compañía Greyhound, que eran esos colectivos, los mismos dinosaurios que todavía existen hoy. De esa compañía Greyhound. Esos colectivos típicos norteamericanos, ¿vieron? Cuadrados, todos de acero inoxidable, brillosos, y en el costado así en grande decía Greyhound, que es el nombre de la compañía, y está el galgo ese como que estuviese saltando, corriendo, porque Greyhound es un galgo, es un perro galgo, y la compañía se llama Greyhound, será porque van rápido al destino. El galgo siempre corre rápido, es un perro de carrera, o sea que estos son Greyhound. Bueno, compramos los pasajes, todo, nos llevaron a la terminal de ómnibus para tomar el micro y nos embarcamos con rumbo a Nueva York. El viaje fue largo porque parece ser que nosotros no sabíamos, qué sé yo, compramos un billete para Nueva York. En esa época no estábamos muy enterados de nada. Y parece ser que tomamos algún tipo de ómnibus que era un local o algo así, porque iba parando, pero por todos lados. Entraba a todas las ciudades habidas y por haber, y paraban, y paraban, y paraban. Y se hacía el viaje, pero interminable. En varias ciudades cambiamos, un par de ciudades creo que cambiamos de ómnibus, y cambiaban los choferes también, ¿no? Okay. Y bueno, nosotros que habíamos entrado con los $100 nada más y habíamos ya gastado en los pasajes, los 3 pasajes del ómnibus para Nueva York, y nos había dicho mi mamá que tratáramos de no gastar mucho porque íbamos a necesitar ese dinero para pagar ellos habían pagado el primer mes de alquiler, el apartamento que habían alquilado en Nueva York, pero ya se venía el segundo mes, porque llegamos el 18 de febrero, ya estábamos, llegamos el 17, viajamos el 17 de julio, o sea que ya esto sería como el 19 de julio. Se acababa el mes y ya venía agosto y del 1 al 5 había que pagar el alquiler y no había dinero para cubrir el alquiler. O sea que ella nos había pedido que no gastemos mucho y fue así. En todo el trayecto creo que comimos solo una vez. Paró el ómnibus en un lugar y ya no dábamos más y nos comimos una hamburguesa con un poco de una Coca-Cola, creo, una cosa así. Esa fue todos los alimentos que consumimos en ese viaje que duró como, no sé, un día y medio, 2 días, ya ni me acuerdo cuánto. Bueno,
Llegamos a la ciudad de Nueva York, donde llegan los ómnibus, ahí en el Port Authority, que le llaman ellos, creo que está en la 7ª o la 8ª avenida y la 44, la calle 44, algo por el estilo era. Y ahí nos estaba esperando mi hermana Mónica, la que había viajado con mi mamá un par de meses, 2 o 3 meses antes, no me acuerdo cuántos meses antes, pero ellos habían viajado. Y estaba con un muchacho norteamericano, un tal Gary. Y bueno, sí, nosotros desembarcamos las valijas, todo eso, y salimos a tomar el subterráneo. En subterráneo nos fuimos hasta el barrio de Queens, que era el área donde habían alquilado este apartamento. No era un apartamento, era un dúplex, arriba, el piso de un dúplex de arriba. Y en Queens estábamos en la zona que está denominada como Corona, un barrio donde había bastante actividad latina y todo eso. Bueno, llegamos tomamos el subterráneo. En Nueva York, otra desilusión para mí, ¿vieron? Porque esos subterráneos, que yo no sé por qué le dicen subterráneos, porque la mitad de los rieles van sobre tierra y elevados, tienen esas estructuras de hierro. Por abajo va una calle y por arriba está toda la estructura de hierro donde van los subterráneos, que son trenes, digamos, porque después se meten bajo tierra. Pero en esas partes de Queens y de Brooklyn hay muchos que van por elevados. Y íbamos en esos subterráneos con las valijas, nosotros como sapitos de otro charco, ¿vieron? Entre toda esa gente que iba a su actividad diaria. Y no me acuerdo si habrá sido un fin de semana, porque mi hermana Mónica estaba trabajando y ella se había conseguido un trabajo cuidando a 2 niñitos, y la familia se había ido a pasar el verano a un lugar que se llama Fire Island, Isla de Fuego, al final de Long Island. Entonces ella durante la semana vivía con la familia allá y cuidaba y les enseñaba español a estos 2 chicos. Y mamá también estaba trabajando para una familia que le cuidaba a 2 chiquitos y les ayudaba con la cocina y cocinar y esas cosas. O sea que debe haber sido un fin de semana porque mi hermana no estaba trabajando y nos vino a buscar. Y bueno, llegamos a Queens, bajamos del subterráneo con las valijas y teníamos que caminar como 10 cuadras hasta llegar al apartamento Y sí, era horrible. A mí me agarró una depresión terrible porque Nueva York en aquella época estaba bien venida a menos, ¿vieron? Estaba muy abandonado, muy sucio. Uno caminaba por esas calles y veía toda esa construcción antigua, vieja, de madera, que en algunas casas parecía que estaban por caer abajo. Y claro, uno comparaba con la Necochea de aquella época que nosotros habíamos salido, que todas las casas eran distintas, con sus techitos rojos de teja, con esos chalecitos, con sus parques. Y uno llegó a este mundo que era un mundo, pero aterrador era eso, ¿verdad? Lo que uno veía era aterrador. La gente en las calles, el gentío, sucio, porque Nueva York en aquella época estaba sucio, abandonado, peligroso. Era la ciudad más peligrosa del mundo en el año 70, Nueva York. Era un centro de tráfico de drogas, de prostitución en la calle, por todos lados. En fin, llegamos a un lugar que uno realmente no quisiera que sus hijos tuviesen que ir a visitar o a vivir, mucho menos. Y eso es lo que nos tocó a nosotros. Así que llegamos al apartamento, al dúplex, ¿no es cierto? Y nosotros estábamos en el segundo piso con entrada independiente. Así que subimos y me acuerdo que en el apartamento no había absolutamente nada. Nada. Llegamos nosotros, dejamos las valijitas ahí y recorrimos el apartamento. Tenía 3 dormitorios, 2 baños, un living, comedorcito y una cocina. Y lo único que había ahí adentro era la cocina y la heladera, que por ley la tienen que dar en Estados Unidos cuando uno alquila una casa, un apartamento, lo que sea. Y en aquella época estaba de moda el color avocado, palta, aguacate. Yeah. Ok, ese color, así era todo. La heladera y la cocina eran color palta, ¿vieron?
y en algunos otros casos estaba muy de moda un color medio amarillento, medio como mostaza, así anaranjado, y también las heladeras y las cocinas eran de ese color. La nuestra era color abocado, palta. Y sí, lo único que había en el baño era un rollo de papel higiénico. Después no había una silla, no había una mesa, no había un sofá, no había una cama, no había un colchón, no había platos, no teníamos vasos, no teníamos cubiertos, no teníamos nada. Así llegamos. Y bueno, se ve que mi hermana había ido al almacén, ella era la única que hablaba inglés, porque había hecho un año de estudio, escuela secundaria en Estados Unidos. O sea que ella hablaba inglés y había ido a comprar un poco de pan, de molde, ese típico pan de sándwich que usan los norteamericanos. Nosotros ahí por él decimos pan lactal, no sé cómo. Y un poco de jamón y queso. Y bueno, nosotros veníamos hambreados como lobos porque en 2 días no habíamos comido. O sea que para no gastar dinero. Nos hicimos enseguida unos sándwiches, ahí estaba mi mamá también, nos encontramos con ella en el apartamento y comimos unos sándwiches y creo que no teníamos en qué tomar ni siquiera agua de la canilla, así, como los monos, ¿vieron? ¿Viste? Así, porque no había nada. Así que bueno, estábamos súper cansados y ¿se acuerdan que en las maletas traíamos frazadas, sábanas, toallas? Bueno, entonces decidimos que nos íbamos a dar un baño para refrescarnos. Y sí, eso fue una sorpresa, porque entramos al baño a ducharnos, a darnos un baño, una ducha, y cuando abrí el agua, eso es lo que tienen los norteamericanos. Salió un chorro de agua con una presión y un agua caliente y abundante, y nosotros acostumbrados de la Argentina que nos teníamos que bañar con 4 gotas miserables, prender aquel calefón que ya les he contado, si han visto los otros videos, que era eléctrico y corrías el riesgo de electrocutarte, de no poder tocar las maniguitas para regular el agua porque estaban todas electrocutadas con la corriente del... En fin, y entramos aquí y claro, otro mundo. Uno se metió, tenía la bañadera, la tina, y yo me di un baño que el agua, pero parecía que uno le estaban pegando con un látigo en el lomo ese agua como salía. Y una refrescada, y bueno, charlamos un rato con mamá, con mi hermana. Me acuerdo que ellas se tenían que ir otra vez a trabajar, o sea que nosotros nos íbamos a quedar solos, mi hermano mayor, mi hermanita melliza y yo. Así que sí, se fueron ellos esa noche. Dormimos nosotros todos en el piso de madera era. O sea que pusimos las frazadas que habíamos traído de Argentina en el suelo, en el piso, y nos acostamos arriba de la frazada, nos tapamos con una sábana, menos mal que era verano, no hacía frío, estaban las ventanas abiertas para que entre aire, y de almohada doblamos el pantalón y lo utilizamos de almohada. Lavamos las medias porque había que hacer que se sequen para el otro día, y así, ese fue el comienzo de nuestra vida en los Estados Unidos, digamos, ¿no es cierto? Bueno, mamá y Mónica se fueron cada una a sus respectivos trabajos al día siguiente y nosotros nos quedamos solos. Entonces decidimos salir a la calle y a buscar a ver si conseguíamos trabajo. Estábamos desesperados por trabajo nosotros, ¿no? No sabíamos qué iba a pasar, si no podíamos pagar el alquiler nos iban a sacar de ahí, a dónde íbamos a terminar, en algún uno de estos centros para los homeless, para los destituidos, los que no tienen casa, los alcohólicos, no sé, uno estaba pero asustado es poco la palabra, como nos sentíamos, el estrés, la angustia de haber dejado todo atrás, lo que uno conocía, el estudio, los conocidos, los amigos, todo eso ponía un estrés y haber llegado a un lugar así era, qué sé yo, era realmente una catástrofe fue, una catástrofe. Y bueno,
Al día siguiente nos vestimos con nuestras ropitas habituales, los gomicuer, pantaloncitos, la camisa, y salimos a caminar por ahí por el barrio. Nos fuimos a una avenida que se llama Roosevelt, y ahí había muchos negocios, muchos comercios, y bueno, empezamos a ver si veíamos, qué sé yo, un cartel, algo que dijeran necesitamos gente. Y me acuerdo que entramos en un lugar donde pintaban carteles, esos carteles con los nombres de los negocios, ¿viste? En aquella época se pintaba mucho a mano. Y les preguntamos si necesitaban gente, y ahí nos dijeron, ustedes son capaces, sí, hace falta gente, pero son capaces de pintar un cartel, pero que las letras, viste, los bordes queden, pero... Y yo me acordaba de las clases de dibujo que teníamos nosotros, cuando la profesora agarraba los pinceles de la acuarela y pintaba así, pero... Claro, el último año de escuela, yo prácticamente los días que teníamos en la semana clase de dibujo, no iba, faltaba, porque cada vez que venía la profesora de dibujo y decía, bueno, nos ponía ese florero o una pera o una manzana de plástico ahí arriba, yo decía, uy, sonamos, ¿viste? Lo primero que decía, saquen una hoja Canson, que son esas hojas para dibujo grandota y es un papel como rugoso. ¿Y qué hoja Canson si mi mamá no nos podía comprar? O sea que nosotros ahí ya estábamos fritos, ¿vieron? ¿A dónde? ¿Quién me presta una hoja para poder dibujar esa flor pelotuda que ponía en el florero y que a uno no le importaba nada, pero que se moría de vergüenza de no tener la hoja que necesitaba donde dibujar con esa carbonilla? Qué sé yo. Bueno, entonces ni habíamos dibujado en un año y medio, íbamos a ir a pintar carteles, imagínense. Así que no, ¿viste? Ahí desistimos y caminamos ese día un montón por todos lados, no encontramos nada. Volvimos a la casa y otra vez sándwiches de jamón y queso, lo que había sobrado. Y sí, ese fue el primer día de nuestros solos ahí en Queens, en la ciudad de Nueva York. Y bueno, llegó el día siguiente. Y también decidimos, vamos a buscar trabajo, pero esta vez nos vamos a la isla de Manhattan, el centro de Nueva York, el centro neurálgico, si se quiere. Ok. Nos tomamos el tren que pasaba como a 10 cuadras de nuestra casa, el subterráneo, que era la línea Flushing, y nos vamos en dirección hacia el centro. Pero queríamos ir a la zona de Manhattan, donde estaba más o menos la calle 50 a la 60, y nuestro tren nos dejaba como en la 30 y pico. O sea que llegamos ahí a una estación. Vieron, en Nueva York están esas estaciones de subterráneo donde hay varios niveles y se cruzan líneas para todos lados. Entonces llegamos a la estación y no sé qué habrá pasado porque no conocíamos nada. Nosotros nos subimos a un tren que estaba en la plataforma, que supuestamente iba hacia Uptown, que le dicen ellos, hacia el norte, hacia arriba. Y bueno, el tren arrancó y el caso es de que lo que hubiesen tenido que ser un par de estaciones como mucho, este tipo agarró por una vía del centro y entró a caminar a toda máquina. Y era una velocidad que llevaba ese subterráneo y pasaban las estaciones y pasaban las estaciones. Y nosotros no podíamos, hacíamos así para leer los nombres en la pared, ¿viste? Así hacíamos con la cabeza y ¡vium! Se te pasaban. ¿Dónde estamos? Y no sé, no pude leer. A ver la próxima, ¿viste? Y ¡vium! Otra vez no leíamos nada. Una velocidad iba como a 150 kilómetros por hora. Y le metía y le metía y le metía y no paraba. Y de golpe se paró en una estación. ¿Y qué pasó? Nos habíamos subido a un expreso. En Nueva York hay muchos subterráneos que se llaman expreso y que no van parando en todas las estaciones, sino que paran cada 20 estaciones, una cosa por el estilo. O sea que la gente que tiene que ir del centro hasta allá arriba no quiere perder tiempo de ir parando estación por estación. Se toma el expreso, vale lo mismo, y le mete, pero nosotros no sabíamos. Entonces, bueno, nos tomamos el expreso. Llegó a un lugar, paró, bajamos del tren y salimos hacia la calle y empezamos a caminar por la calle. Imagínense esos tres nenitos de pecho, porque éramos tres gurmines prácticamente que... Okay. Y entramos a caminar. Y yo empiezo a mirar a los alrededores y estaba todo, pero parecía una ciudad que la habían bombardeado. Esos edificios de los años
comienzos del siglo XX y fines del siglo XIX, esos edificios de ladrillos color marrón oscuro, con esas escaleras de hierro que van bajando todo por las paredes, que son los escapes para incendio, todo quemado, los edificios todos chamuscados, quemados, de ruido, todo sucio. En las esquinas había gente con esos tambores de 200 litros, ¿vieron? Los que viene el petróleo, agujereados y quemando leña. Y caminábamos y toda gente de color ahí, no un solo blanco. Y bueno, y seguíamos caminando y avanzando y mirando, y veíamos que la gente nos miraba, pero con unas miradas fulminantes, penetrantes y fulminantes, como ¿qué hacen ustedes aquí? Y nosotros, claro, recién llegados, ¿qué sabíamos? Hasta que a mi hermano ve un cartel que dice taberna. Dice, mira, hay una taberna. Nosotros, como habíamos tenido la discoteca, teníamos un poco de experiencia para trabajar en la barra, una cosa así. Dice, voy a preguntar a ver si necesitan gente. Ok. Abrimos la puerta, entramos los tres, y adentro, todo oscuro, una barra de madera con 5 sillas de esas que son como unos taburetes que giran, que no tienen respaldo. 5 tipos de color ahí en la barra, y atrás de la barra el barman, el que atiende la barra, con un vaso y un repasador, y lo estaba secando, sacándole brillo. Y cuando entramos, miren, fue como si el tiempo se hubiese detenido en ese momento. Yo pienso que hasta el reloj que había en la pared hizo tic, 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 y la aguja se clavó. ¿Ok? Porque entramos nosotros y los 5 que estaban así en el bar chupando hicieron esto. Hacia la puerta donde estábamos nosotros. Y el barman, el que atiende el bar, también. No volaba una mosca y no suspiraba un grillo. Okay. Y mi hermano, con un inglés medio chamuscado, le dice, I'm looking for job, le dice, estoy buscando un trabajo. No sé, los tipos se deben haber pensado que los estábamos tomando de boludo, ¿viste? Que era una broma de mal gusto o algo. Y lo único que se vio, que el que estaba con el vaso en la mano hizo así. Ok. Salimos. Y cuando vemos a los alrededores, nos damos cuenta que nos habíamos metido en una situación bien empiojada. Porque estábamos en un barrio donde supuestamente no tendríamos que haber estado. Estábamos en el medio del Harlem. ¿Okay? Cuando yo miro los números de la calle, las 140 y pico, y digo, bueno, ya la cosa se estaba poniendo pesada porque nos miraban mal. Así que decidimos, vamos, regresemos, porque esto no puede ser. Y hola. Lo pausamos. Pausa a little. Sí. Continuamos, estamos de regreso. Estamos arriba, tuvimos una visita, una interrupción, y nos están serenando las palomas con ese y ya se está ocultando el sol. Se nos va la luz, así que vamos a terminar esta parte y seguimos después, porque el día ya se acaba. Entonces estábamos en el tema de que sí, estábamos en el medio del Harlem. Y en aquella época en Nueva York, ustedes no me lo van a creer, pero ni siquiera la policía entraba al Harlem. No se animaban. Porque desde los techos de los edificios los tiroteaban y los mataban desde allá arriba. Era una cosa de locos. Nueva York, el que conoce Nueva York hoy, es una ciudad turística, linda, hermosa, limpia. Pero inclusive ustedes se han hospedado en Harlem ahora, ¿no? Sí, hoy no hay problema. Hoy no hay problema, sí, pero en aquella época había lugares que eran tierra de nadie. Bien. Y el Harlem era uno de esos. Después estaba el Spanish Harlem, o el Harlem latino, español. Y después había partes en el Bronx, que eran territorios intransitables, ¿vieron? Era una época muy seria en los Estados Unidos, porque ustedes tienen que pensar que hacía muy poquitito que en los estados del sur se había terminado la segregación racial. Entonces mucha gente de los estados del sur habían emigrado al estado de Nueva York, porque el estado de Nueva York daba mejores planes sociales para la gente de bajos recursos. Y claro, vinieron muchos con toda esa carga sobre los hombros, esos odios, y había muchísimo problema racial.
de ambos lados. Vamos a poner las cosas como son, porque a mí no me gusta el tema de que hay que estar políticamente correcto. No, no, no. Las cosas hay que decirlas como son. El problema racial de los Estados Unidos de aquella época y hasta el día de hoy es una calle de dos manos, ¿ok? Y en aquel entonces, claro, nosotros no teníamos nada que ver con ese problema porque veníamos de otro país. Pero como teníamos aspecto de norteamericano, blanco, parecíamos el típico... en Estados Unidos a los norteamericanos le dicen gringo, los mexicanos y los latinos le decimos los gringos. En Argentina le llaman gringo a los italianos, pero si cuando yo le digo gringo, no estoy hablando de italiano, estoy hablando del norteamericano típico. Entonces nosotros teníamos aspecto de gringo y recibíamos por ese lado situaciones que no tenían nada que ver con nosotros, a ver si me entienden. Y bueno, había un problema serio. A Nueva York la limpió Giuliani, que él fue el que se encargó de limpiar la ciudad. Pero hasta ese entonces era una corrupción, políticos corruptos, la policía, era una locura. Y bueno, para seguir con el tema, le empezamos a meter pata de regreso para buscar la entrada del subterráneo, donde habíamos salido. Nos metimos en el subte y ahí nos dimos cuenta de la tremenda macana que nos habíamos mandado. ¿Okay? No sé cómo estamos vivos todavía, porque eran cosas serias. No los quiero escandalizar ni hacer una cosa como que, como dice algo así, pero era la realidad que se vivía en aquella ciudad, en aquella época. Y llegamos a la plataforma del subte y, bueno, rodeados de gente que miraban unas miradas bien intimidantes, eran fulminantes las miradas que recibíamos, y ya ahí nos agarró un miedo, un pánico, hasta que menos mal llegó el subterráneo nuevamente, nos pudimos meter y regresamos a casa. ¿Qué trabajo? Ya ni nos acordábamos de buscar trabajo ese día. Lo único que queríamos era regresar al dúplex, al apartamento. Y después comentando, porque en el piso de abajo nuestro vivía una familia, que la señora era de Puerto Rico, casada con un norteamericano, y tenía dos hijas, Jenny y Linda, y hablaban ellas un poco de español también. O sea que la encontramos a la señora y le contamos a ella, y el marido hablaba también español, el americano sabía español, y cuando le contamos lo que nos pasó se agarraban la cabeza. Nos decían, pero ustedes están locos, lo que han hecho, no tienen idea dónde se han ido a meter. ¿Cómo están vivos? Porque era un lugar más que pesado. Y su esposo también, él se asombró, y era un tipo que no se asombraba mucho porque él, según me acuerdo, había estado en la Segunda Guerra Mundial y había sido marinero en el USS Indianapolis, ¿okay? Ese barco que lo torpedearon los japoneses al final de la Segunda Guerra Mundial, y estuvo cuatro días sin saber la Marina norteamericana qué le había pasado, y de los 1.300 y pico de marinos se salvaron solo casi 400. El resto quedaron 4 días flotando en el Pacífico y se los iban comiendo los tiburones como quien se come una picada, ¿vieron? Él nos contaba y nos decía que eso ya les voy a contar en otro episodio, pero el tipo era un tipo duro y rudo, manejaba un ómnibus de la ciudad ahí en Nueva York, creo que en Brooklyn, y habiendo visto todo lo que él había visto, nos decía que habíamos tenido suerte, pongámoslo de esa manera. O sea que ahí terminó esa expedición de búsqueda de trabajo, que no dio resultados positivos. Nos pasó lo que nos pasó, y esa noche nuevamente sándwich de jamón y queso y un baño, y otra vez a dormir en el suelo y a ver qué nos deparaba el día siguiente. Así que bueno, ya son casi 1 hora, se nos va la luz, vamos a parar aquí y seguimos el episodio número 3 en cualquier momento. Vamos a tratar de sacar un episodio semanal, ¿no? ¿Y de qué se va a tratar el número 3? El número 3, las siguientes búsquedas de empleo y lo que empezó a suceder subsecuentemente. Okay. Hasta para que vean, se nos acercaba ya el primer día del mes de agosto
no teníamos el dinero para cubrir el alquiler y no sabíamos qué íbamos a hacer. Así que y después van a ver cómo se pone la situación todavía más empiojada, como quien dice. ¿Okay? Así que bueno, eso es todo por este episodio. Espero que les guste y si están de acuerdo seguir así, no se olviden de dejar los comentarios, que los leemos todos. Por favor, no se enojen con nosotros porque no podemos contestarle a cada uno de ustedes con sus comentarios. Como mucho contestamos un 10% y tratamos de darles corazones a la gran mayoría de sus comentarios, pero contestar tantos nos llevaría semanas prácticamente haciendo eso nada más. El último video tuvo como 6.000 comentarios hasta ahora, así que imagínense en la magnitud del trabajo. Pero sigan comentando, sigan preguntando, me encanta leer los comentarios porque veo cuánta gente como que se siente identificada, gente que está pensando en emigrar. También les voy a hacer un episodio especial para dejarles saber qué siente un emigrante, qué se siente cuando uno deja la patria, qué se siente llegar a un país extraño y tener que comenzar de nuevo, cuáles son los sentimientos íntimos, digamos, de las personas que nadie los comenta generalmente, nadie dice nada, porque la gran mayoría y muchos que yo he conocido que son emigrantes, cuando regresan al país natal, al país de origen, en lugar de realmente contar las cosas como son, tal vez se sienten un poco como que disminuidos por lo que les haya tocado pasar, la situación es difícil, y muchos de ellos, en lugar de contar las cosas como son, ¿qué hacen? Inflan el pecho, se las dan de millonarios o de que les va recontra bien, invitan a unos cuantos amigos a un restaurante a comer y a chupar y a dársela de grandes hombres o mujeres, pero nunca cuentan la realidad, nunca cuentan la historia, nunca cuentan al detalle lo que les pasó, lo que les costó, como se los voy a contar yo y como se los estoy contando, sin atajos, sin andar dando vueltas alrededor de las cosas y así, pum, al grano. ¿Vieron? La cruda y brutal realidad de lo que es tener que emigrar y especialmente cuando uno llega a un lugar donde no conoce ni tiene a nadie. ¿Ok? Así que vamos a seguir. Gracias por mirarlo todo esto y lo hago con la esperanza de que les sirva a muchos, porque contarlo o no contarlo a mí me daría igual. No conozco a nadie de los que están del otro lado prácticamente de la cámara mirando, o sea que la intención es dejarles saber qué es lo que pasa cuando uno tiene que emigrar. ¿Ok? Esa es la meta, y que lo puedan entender y después, bueno, tomar las decisiones y estar preparado para lo que uno se va a encontrar y lo que va a sentir. ¿Okay? Así que, hasta la próxima. Hasta la próxima. Ok. Gracias por la segunda parte. Chaucito. Chao. Chao.